Muy Vamos bien. a abrir un pequeño tiempo pues de debate, de preguntas, de mesa redonda, donde nos acompañan pues todos los protagonistas que han tenido presencia hasta ahora: José Campuzano de Repsol, Guilas San Pedro de Cotral, Pablo Cobreiro de Plenium, Alex Lucas de Martor, Miguel Ángel Gómez de la Asociación Nuclear Ascó Vandelló, David Fernández de Previnsa y Ignacio Barreira de Vestas, y además se incorporan Begoña Martín de General Electric, Juana Sánchez de Infinity, Luis Martínez de Covestro y Tomás Romagosa en representación de la Asociación Española Eólica, a la que antes han hecho referencia. Si quieres, Ignacio, puedes dejar ya de compartir pantalla y entonces entramos en el turno de debate y bueno, pues os voy a hacer una serie de preguntas, algunas que hemos estado compartiendo en los correos cuando hemos estado organizando este evento, alguna otra que nos han hecho llegar los asistentes, y empiezo, si os parece, pues obviamente con la actualidad que nos obliga a empezar con el tema más importante que tenemos entre manos, que es la pandemia del COVID-19. Te voy a preguntar a ti, Juan, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, ¿a qué problemática os habéis enfrentado en estos meses pasados con respecto al COVID-19? Bueno, buenos días, Antonio. ¿Me oís bien, verdad? Sí, vale, lo vemos pues ante perfectamente. todo, muchas gracias. Estoy encantada de compartir esta mesa redonda con todos vosotros. Y bueno, Infinity Energy, para quien no lo conozca, es una empresa mantenedora de parques eólicos, ¿vale? Lo cuento porque mantenedora es que lo que ponemos es la mano de obra, ¿vale? En el mantenimiento de los parques. Entonces, el COVID a nosotros nos afectó directamente, entiendo que como al resto de empresas, pero vamos, básicamente yo lo resumiría primeramente en un desabastecimiento de EPIs, ¿vale? Al comienzo de la pandemia. No teníamos el stock suficiente de EPIs de COVID específicos, pues las mascarillas FFP2, monos desechables, guantes, etcétera. Entonces, la importancia de tener un buen departamento de compras en esos momentos, ¿no? para poder adquirir todos estos equipos. Después nos vimos afectados también en el desdoblamiento de la flota de nuestros vehículos, ¿vale? Si recordáis, hubo una normativa sobre la ocupación máxima de los vehículos y tuvimos que hacer esa inversión por parte de la empresa. Después fuimos viendo que venían los posibles contagios, que en una primera ola a nosotros no nos afectó así directamente, pero es verdad que en esa segunda ola sí que nos está afectando. Entonces tuvimos que hacer un plan de contingencia para asegurar de alguna manera esa mano de obra que estamos dando a nuestros clientes. Entonces tuvimos que hacer un plan de continuidad, ¿vale? De servicio. Y otro aspecto importante también en cuanto a COVID y que hemos sufrido y que estamos sufriendo todavía, por supuesto, durante el tiempo de pandemia, es el CAE, ¿vale? Esa coordinación de actividades empresariales. Es el incremento de los requisitos documentales que nos exigen los clientes para entrar en parque, totalmente entendibles, ¿vale? Que se acentúan todavía más en los desplazamientos internacionales a otros países, la gestión de las pruebas PCR, etcétera. Todo esto es tiempo de nuestro departamento de seguridad, tiempo de nuestros operarios esperando a poder entrar en parque, etcétera. Bueno, yo resumiría un poquito así. Muchas gracias, Juana. Tomás, por ejemplo, desde el punto de vista de la asociación, vosotros que veis pues diferentes empresas que tenéis asociadas, pues cómo han compaginado pues esas exigentes medidas de prevención para evitar el contagio de COVID, las restricciones de movilidad con el estado de alarma, y cómo se conjugaba pues con la obligación de garantizar pues un servicio que hemos visto que es un servicio esencial para la población, como es la generación de electricidad, digamos, el tener energía disponible. Hola, buenos días. Gracias, Antonio. Gracias también por invitarnos a participar en esta mesa. Bueno, como Juana has puesto algunos de los casos o de los ejemplos como sector muchas de las empresas se han tenido que enfrentar y ir adaptando. Efectivamente, como comentas, la generación eólica, como el resto de generación eléctrica, es un servicio esencial, así queda recogido en
diferentes decretos y normativas que han ido saliendo durante el estado de alarma, pero luego a la hora es un servicio esencial que debe mantenerse para prestar ese servicio de suministro eléctrico a la población y al resto de servicios esenciales, pero sin embargo, paradójicamente, a la hora luego de hacer esa regulación de detalle, pues iban surgiendo normativas que en ocasiones pues eran contradictorias entre sí o que en la práctica eran difíciles de implementar y incluso luego por parte de las autoridades que debían de controlar el cumplimiento de estas normativas, pues también había cierto desconocimiento sobre el sector eólico, lo que conlleva y las necesidades que hay para mantener esos servicios en operación, ¿no? Un parque eólico. Por ejemplo, comentaba antes Juana las restricciones a la movilidad que obligaban a el mantenimiento de un aerogenerador, de un parque eólico, por motivos de seguridad en todos los protocolos, pues está recogido que se haga por parejas, al menos, por esta complejidad de trabajos en altura, de acceso a un aerogenerador, posible necesidad de primeros auxilios, evacuación, etcétera. Y sin embargo, pues las restricciones a la movilidad complicaban en ocasiones el acceso a los parques, obligó a las empresas a desdoblar sus flotas, pero ya no solo desdoblar sus flotas, sino incluso ya con las flotas desdobladas y cumpliendo un único ocupante por vehículo, pues muchas veces la Guardia Civil paraba a los operarios y usted no tiene autorización para ir a un parque eólico, esto no es un servicio que actualmente esté permitido, ¿no? Pues existía cierto desconocimiento, sobre todo en las primeras semanas de la pandemia. También problemas de alojamiento, salió una orden ministerial donde se habilitaban ciertos alojamientos turísticos para que pudieran prestar ese servicio de alojamiento a los servicios esenciales. Muchas operaciones de mantenimiento no se realizan con el personal local, sino que se tienen que desplazar de otros puntos de España y buscar alojamiento. En esos momentos todos los hoteles estaban cerrados y esta habilitación de alojamientos turísticos en la práctica luego no era real, no estaban disponibles o no tenían cupo para todos los servicios, daban prioridad a servicios de autoridades y demás. Y luego también problemas a la hora de poder certificar tanto la formación de los operarios, todos los técnicos de mantenimiento deben tener en vigor unos cursos de formación, unos con sus certificados, y que se van perdiendo esa vigencia, caducan y muchos operarios veían como las empresas como a la hora de poder renovar estos certificados, pues las actividades de formación no estaban permitidas o no estaba claro cuáles sí, cuáles no, y en la práctica los centros de formación no podían dar estos cursos de refresco y con lo cual pues los técnicos perdían esa cualificación. También a la hora de revisar los equipos, ciertos equipos que también están sujetos a inspecciones reglamentarias, como pueden ser las líneas de vida, los elevadores también, existían bastantes problemas por parte de los promotores para asegurar el correcto mantenimiento y poder seguir con los aerogeneradores conectados, y eso implicó en ocasiones que no se pudieran renovar estas certificaciones y que algunos parques tuvieran que parar parte de sus aerogeneradores por la imposibilidad de mantener de poder hacer estas revisiones periódicas. Luego, con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, esto se fue aclarando, pero durante los primeros momentos sí que hubo bastante incertidumbre en el sector de cómo conjugar esta necesidad de mantener la operación con las exigentes medidas y las restricciones que se iban aplicando. Perfecto, muchas gracias, Tomás. José, si sacamos, pues igual que el conjunto de la sociedad después del tema COVID, pues hay elementos que han llegado que pues, seguramente vamos a incorporar en nuestro día a día, como la higiene de manos, como la desinfección, etcétera, etcétera. ¿Qué lecciones se han aprendido a raíz de esta pandemia en las empresas, en los departamentos de prevención, que se incorporarán de cara a futuro y que, bueno, pues a partir de ahora se incorporarán en el día a día, independientemente
independientemente de que pase la pandemia? ¿Qué lecciones aprendidas conviene destacar? Básicamente, la principal es estar preparado para lo impensable. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, un poquito bajo. Voy a intentar subir el micro. Sí, os decía que estar preparados básicamente para lo impensable, ¿no? En nuestro caso, yo creo que en muchas de las empresas del sector energético tenemos planes de emergencia para casi todo. O pensamos que teníamos planes de emergencia para todo, pero hemos descubierto que lo teníamos para casi todo. Incluso teníamos planes de emergencia de pandemias para pandemias internas, ¿no? Tener personas que estaban por contaminaciones, por ejemplo, alimentarias en sitios remotos donde trabajamos en medio del desierto y podemos tener una contaminación alimentaria de 60 personas y manejar en una plantilla de 200 y esas pandemias internas pues, las teníamos preparadas, las manejábamos y teníamos planes, pero para pandemias externas como tal no estábamos tan bien preparados, ¿no? Entonces tenemos que hemos aprendido a que hay que plantear escenarios, todos los escenarios posibles, ¿no? Ese es uno de los temas. Otro tema es el tema de los suministros, ¿no? Como comentaba Juan anteriormente, la disponibilidad de suministros de equipos de protección individuales es crítico y es algo que tenemos que tener previsto y que tenemos que tener líneas de suministro de diferentes procedencias y trabajando en muchos países a nivel internacional, pues tenemos que tener sistemas de poder proveer de estos equipos a diferentes países y en diferentes proyectos en áreas bastante complejas. Y por otro lado, el tema de la coordinación, que una de las cosas que hemos visto en esta emergencia, en esta pandemia, es que hay muchos requerimientos en diferentes países que no son consistentes, ¿no? Ha habido mucha desorganización o desinformación desde el principio, falta de información o falta de coherencia en cuanto a los criterios que había que aplicar y al final pues tienes que tomar decisiones internas en las compañías de establecer criterios propios de cara a medidas preventivas, ¿no? Entonces, el poder tener una buena coordinación con todos nuestros centros de trabajo a nivel mundial y todos nuestros proyectos, pues ha sido uno de los grandes retos que yo creo que también vienen para quedarse, ¿no? Esa conexión entre nuestros técnicos de seguridad y medio ambiente de una manera mucho más continua es algo que viene para quedarse y que nos ha favorecido bastante y que yo creo que en el futuro con las nuevas tecnologías nos va a ayudar bastante. Perfecto, muchas gracias, José. Otro de los temas que se han visto en esta pandemia, pues es que al final muchas empresas han activado sus comités de crisis para afrontar esta situación. Os pregunto así simplemente rápido, todos lo podéis decir a la vez, sí, no. ¿Os han incluido en los comités de crisis de vuestras empresas? Sí. Sí. O sea, que en la mayoría de los casos vemos que se ha incorporado. Por tanto, por ejemplo, Miguel Ángel, te pregunto, ¿crees que esta crisis ha puesto en valor la figura del responsable de los departamentos de PRL de las empresas? Pues me gustaría decir que sí, pero lo dirá el tiempo. En esta pandemia o en el contexto de esta pandemia, lo que sí es cierto es que aquellas empresas, aquellas organizaciones que ya tenían en alto valor a sus profesionales del área preventiva, pues no habrá sido ninguna sorpresa. Para otros posiblemente haya sido una sorpresa y habrá otros para los que por mucho avance y mucho interés que hayan puesto mis compañeros, pues siempre seguirán siendo el patito feo. Pero eso al final, como en todas las organizaciones, los hay de todos los colores y de todas las orientaciones. Eso sí, yo creo que es importante poner en valor, primero, que los profesionales que nos hemos dedicado a intentar gestionar en las empresas esta pandemia, nos ha tocado hacer frente a un riesgo que fundamentalmente en la mayoría de las ocasiones no es laboral. Nos ha tocado enfrentarnos a un problema de salud pública afrontado dentro de nuestras organizaciones. Y esto es un cambio de marco de trabajo, un cambio de paradigma para lo que estábamos acostumbrados. Y esa capacidad de adaptación
yo creo que merece ser valorada en su justa medida. Y luego hay la versión que nos toca a nosotros como profesionales, es decir, a ver si somos capaces de aprovechar esta oportunidad que desgraciadamente la pandemia nos ha traído y nos ha brindado para coger en primera persona ese liderazgo, ese compromiso y hacer más visible todavía que nuestra capacidad es mucha y que nuestra utilidad de lo que podemos aportar a las organizaciones es mucho y es de un alto valor añadido. Hay un poco mezcla de todo. Yo creo que el tiempo lo dirá. Cuando esto vuelva a la normalidad, espero y deseo que muchas organizaciones pues hayan colocado a mis colegas de prevención y salud en el lugar que merecen. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues siguiendo con la línea que dices, Ignacio, por ejemplo, tú, ¿qué crees que debería hacer el profesional de PRL, los departamentos de PRL de las empresas, pues ya que han estado en el foco y se ha visto incrementar su valor para mantener esa situación en el tiempo? No acabo de entender el objeto de la pregunta. Si me la puedes repetir, por favor. Pues tal como hablaba Miguel Ángel, pues al final, en este tiempo de pandemia, pues los responsables de PRL han tenido un valor significativo, se han incluido los comités de crisis de las empresas. Entonces, para que no se diluya ese protagonismo, para seguir manteniendo la bandera de la importancia del responsable de prevención en las organizaciones, ¿qué crees que hay que seguir haciendo o si hay algo a lo que haya que darle visibilidad o mantener la visibilidad para continuar las organizaciones? Claro, bueno, nosotros también tuvimos nuestro... Bueno, te escucho un poco entrecortado, no sé si soy yo, no sé si me escucháis. Sí. Te oímos bien a ti, Ignacio. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros tuvimos también nuestro gabinete y tenemos nuestro gabinete de crisis, donde está el responsable, que no soy yo, del servicio de prevención propio, que se reúne, ahora creo que ya no es diariamente, pero se reunieron durante muchos meses diariamente, y allí es donde se cocían pues todas las decisiones estratégicas que tomaba la compañía y donde se hacía frente pues a todos estos problemas que estuvo contando, por ejemplo, Juana, que los hemos vivido también en primera persona, ¿no? Y con la vida de Pervinsa, pues también hemos hablado mucho de cómo gestionar la formación y todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo lanzaría a la respuesta un poco con lo que la presentación de Pablo Cobreiro, es decir, al final es la cultura preventiva, ¿no? Es decir, la cultura preventiva, pues es, yo creo, o yo siento en mi empresa que tiene una buena cultura preventiva. Creo que ya estábamos bastante implicados en las decisiones y bueno, hemos participado en la toma de decisiones que se han tenido que tomar para hacer frente a esta pandemia. Y bueno, pues yo creo que a mí la presentación de Pablo Cobreiro me gustó el tema de la cultura preventiva, porque al final la prevención es cosa de todos y una empresa donde tenga una buena cultura preventiva, pues el responsable de la prevención pues somos todos, no solo los técnicos de prevención, y nosotros aportamos nuestro conocimiento técnico sobre la materia, pero al final es el motor que va a decidir el que va a condicionar las decisiones que se van a tomar a todos los niveles, y va a ser siempre seguridad, safety first, always, safety always, ¿no? Y bueno, pues no sé exactamente cómo concretarte más esa respuesta, pero yo la percepción que tengo en la empresa donde trabajo pues es que hay una buena cultura preventiva y que se cuenta con nosotros, ¿no? Quizá a partir de ahora más, pues es probable, y deseo que sea así. Gracias, Ignacio. Bueno, pues ya pasando un poco del tema COVID y entrando un poco en aspectos generales del sector energético, pues vuelvo con Tomás, un poco pues desde la asociación, pues si me puedes indicar un poco las principales líneas de trabajo en materia de seguridad laboral que estáis llevando a cabo, vuestros asociados en el sector eólico. Sí, claro. Bueno, en la asociación eólica tenemos diferentes grupos de trabajo y uno de ellos es el de prevención de riesgos laborales. Ha sido un grupo con muchísima actividad durante los años que ha funcionado la asociación, con picos y valles en esta actividad.
pero el año pasado reactivamos el grupo con bastante intensidad y un poco a demanda o atendiendo un poco a las prioridades que nos trasladaban las empresas, pues empezamos a trabajar en diversas iniciativas. Algunas ya venían de antes, pero bueno, por resumirlas brevemente, uno de los trabajos que hacemos es elaborar un informe con las estadísticas de siniestralidad del sector, un poco también para reforzar esa cultura interna de prevención, también un poco con esa parte más autocrítica quizás, pero no para buscar soluciones o anticiparse a problemas que se puedan estar generando, y también para podernos comparar un poco cuál es el estándar de siniestralidad en relación con otros sectores. Eso lo hacemos todos los años. En estos resultados se aprecia cómo la tendencia es a la baja de la siniestralidad del sector. Desde que lo llevamos publicando hace aproximadamente 10 años, la tendencia es totalmente a la baja. Se está aplanando esa curva porque ya el margen de mejora cada vez es menor. También obviamente influye los picos y valles de la actividad del sector. Con las últimas subastas se han reactivado la construcción e instalación de nuevos parques eólicos, y esto, pues, ebullición nueva del sector, pues obviamente puede ocasionar, no tiene por qué, pero un aumento de la siniestralidad, pero bueno, no está siendo el caso, y mantenemos unos índices bastante por debajo de otros sectores, como puede ser la construcción o el sector industrial en general. Otro tema que estamos trabajando es la coordinación con los servicios de emergencia en el caso de accidentes o de incidentes en parques eólicos, cómo articular esos protocolos de rescate con las diferentes organizaciones o protección civil, brigadas de bomberos, comunidades autónomas que intervienen en estos protocolos, que no siempre existe un buen alineamiento de las necesidades que tiene el parque o los técnicos a rescatar con los medios que disponen estos agentes que deben realizar los rescates. Es un tema que ya viene de atrás y con varios proyectos piloto en algunas comunidades autónomas como La Rioja o Asturias, y bueno, este tema del COVID ha paralizado un poco la colaboración que estábamos desarrollando con Protección Civil, pero estamos pendientes de retomarla en estos próximos meses. Y luego trabajando en dos temas más concretos quizás, pero que dan un poco la idea de especialización del sector, que son a entrar más en detalle en las necesidades de mejorar la ergonomía para prevenir las lesiones musculoesqueléticas en el sector, que en estas estadísticas de siniestralidad se aprecia que es una de las principales incidencias, y también analizar más en detalle el problema de manipulación y tratamiento de agentes químicos. La ponencia anterior de Vestas, pues de la atmósfera SATEX, bueno, no estaba directamente relacionada con agentes químicos, era más de la atmósfera SATEX, pero bueno, es un problema que afecta al sector, y estábamos realizando también una guía de buenas prácticas en este aspecto. Son quizás las líneas más importantes a señalar. Perfecto, muchas gracias. Pues cambiando un poco de tema, pues yo creo que uno de los elementos que ha venido un poco para quedarse es el tema del teletrabajo. Por ejemplo, Begoña, en vuestro caso, en vuestro sector, pues el tema del teletrabajo pues solo puede afectar a determinados casos, porque obviamente hay mucha parte de presencialidad que es obligatoria. ¿Cómo habéis afrontado en vuestra empresa pues el teletrabajo durante el confinamiento y a partir de ahora? Vale, claro, es lo que dices. Pues el personal que tenemos manteniendo parques eólicos, pues teletrabajo no han podido hacer, al menos en la misma medida que oficinas. Para oficinas fue fácil, ya estábamos haciendo teletrabajo 2 días a la semana, al menos en las oficinas de Barcelona y creo que en las de Madrid también. Entonces simplemente fue pues para todos los de Barcelona hacer teletrabajo a jornada, bueno, los 5 días de la semana, y se facilitó pues tema de material, ordenadores, pantallas, podían pasar a recogerlos por las oficinas, y ha habido una serie de comunicaciones semanales del manager pues para que no se sientan solos, etcétera. En oficinas sigue de hecho así, ahora mismo hay un 20% del personal
se puede ir a oficinas previo reserva para poder asignar mesas y hacer trazabilidad en caso de casos positivos. Y se van haciendo comunicaciones semanales, reforzando el mensaje de hacer teletrabajo en la medida de lo posible. Para el personal de campo, claro, esto no era posible. Lo que sí hicimos en primera instancia fue, hablando con nuestros clientes, que son los promotores de parque, básicamente redujimos la presencia del personal en parque a lo mínimo imprescindible. O sea, ya no, el personal no lo mandábamos todas las mañanas al centro de trabajo, lo que sería la subestación sí, básicamente muchos están basados en la subestación del propio cliente dentro de los parques eólicos. Entonces ya la rutina no fue ir directamente al centro de trabajo, sino cuando una máquina parase o hubiese algún tema urgente que resolver, los equipos iban directamente desde casa. Se dotó, como decía Juana, pues el problema de los coches. Se dotó de vehículos adicionales, se hicieron protocolos de cómo subir a las máquinas de forma que no se compartiese el elevador y se mantuviesen las distancias. En la recogida del material por la subestación, pues siempre entraba solamente la misma persona a recogerlo, y lo mismo con las contratas que nos tuvieran que venir a hacer algo, pues el procedimiento fue el mismo. Presencia en subestación era lo mínimo, a recoger material. Y de hecho subcontratas pues ni siquiera lo recogían ellos, era la misma persona nuestra del equipo que les daba el material, pues para minimizar la presencia de personal en espacios cerrados, básicamente. Pero bueno, al final es eso, o sea, teletrabajo para el personal de oficina. De hecho seguimos teletrabajando, supongo que como la mayoría. Bueno, si veis mi foto, pues yo teletrabajo desde entonces. Y para el personal de parque, pues hasta que llegamos, yo ya me hago un lío con todos los niveles, pero bueno, hasta que ya entramos en una fase en la que podían trabajar lo que no fuesen servicios esenciales, pues el personal de parque prestó servicios mínimos. O sea, intentamos retrasar todo lo que fue lo posible, lo que eran los mantenimientos preventivos, siempre y cuando no fuese un riesgo para la máquina o para la producción, y minimizar al máximo la presencia del personal en los recintos comunes. Por ejemplo, cafeterías o comedores comunes de las subestaciones, hasta bastante tarde no los abrimos. Ajustamos las jornadas de trabajo de forma que nuestros trabajadores pudiesen ir directamente de casa a la máquina y volver a su casa si las distancias lo permitían, o ajustar las jornadas para que no tuviesen que hacer paradas de comida, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues recientemente ha salido una ley de trabajo que regula todo eso. ¿Alguien se atreve a opinar sobre la misma? Por ejemplo, Luis, te hago la pregunta a ti. ¿Qué opinas desde el punto de vista preventivo de la ley de teletrabajo? Bueno, la verdad que sin ser experto o conocedor de la ley, sí que es verdad que como casi todas las leyes, pues es una ley que sale a raíz de una necesidad que se genera. Es una necesidad que va a ir a más, pero también es verdad que ya había antes muchos trabajadores que teletrabajaban, sobre todo autónomos o trabajadores freelance, y muchos trabajadores que viajábamos durante la semana, pues ya teníamos herramientas suficientes para hacer parte de nuestro trabajo, pues desde otras delegaciones, hoteles, desde pie de obra. Y en ese sentido, más o menos, no había una necesidad muy grande, porque ya te digo, al ser trabajadores que estábamos dentro de una estructura y teníamos que viajar, o eran trabajadores que se hacían por su cuenta, pues bueno, más o menos estaba todo controlado. ¿Qué pasa? Ahora hay una necesidad grande de dar cobertura legal a la situación que tienen muchos trabajadores en su casa, porque por necesidad tienen que estar ahí. Evidentemente, esta primera ley, y supongo que luego tendrá modificaciones, es necesaria, pero yo creo que sobre todo lo que hay que cambiar un poco es la mentalidad de la relación entre empresa y trabajador a partir de ahora. Porque evidentemente muchos códigos que tenemos bastante interiorizados no van a funcionar. Para una situación de emergencia sí ha funcionado, pero para una situación a más largo plazo yo creo que he visto situaciones en esta pandemia muy curiosas, ¿no?
he mantenido reuniones con gente, bueno, porque estaba en la habitación de su bebé. He tenido reuniones pues que las condiciones de la conversación no eran las adecuadas. Yo creo que para teletrabajar también habrá que ver qué condiciones mínimas de herramientas y de medios tienen los trabajadores en su casa, porque al final tampoco es un móvil y poco más. Hay que tener también una serie de equipamiento para que un trabajador pueda realizar su trabajo de manera eficiente desde su casa, ¿no? Y bueno, pues por ahora es una incógnita, ¿no? Yo no sé cuánto volverán al centro de trabajo. Yo particularmente creo que el teletrabajo es una buena opción, pero a mí me gusta también el contacto en el centro de trabajo con mi equipo. No me gusta tampoco no mantener cada 2 o 3 días una reunión pues, para poner en común. Y esto, bueno, pues supongo que será una combinación de todo y que la ley pues tendrá modificaciones y al final supongo que todo encajará bien. Pero ya te digo, es una necesidad y hay que darle respuesta. Perfecto, muchas gracias, Luis. Ahora, por ejemplo, pues a Ignacio, pues una de estas leyes nuevas que se ha incorporado es la de teletrabajo. ¿Hay alguna otra legislación nueva que os afecte o alguna que sin ser nueva pues os afecte y quieras resaltar? Pues no me doy cuenta ahora mismo exactamente de qué tema de legislativo nuevo. No me doy cuenta. Eso normalmente eso es buena noticia, porque sí, a ver, el tema que legislaciones tenéis ya encima, claro, para que además hubiera nuevas. Claro, no sé si hay algún que quiera aportar sobre algún tipo de legislación pues que os preocupe especialmente. Pues nada, pasamos a la siguiente pregunta, por ejemplo, para Begoña. ¿Cómo afrontáis en vuestra empresa los trabajos en altura y de rescate en los diferentes escenarios? Porque en este sentido, por lo que estuvimos hablando cuando estuvimos preparando este evento, creo que vosotros habéis implantado un equipo de evacuación individual para todos vuestros operarios. ¿Tenéis algún caso en ese sentido? Begoña, ¿nos lo puedes contar? Hola, buenas, sí. Pues en línea de lo que estaba hablando, ahora no recuerdo quién lo ha comentado antes, creo que era Previnsa. Claro, nuestro personal está trabajando en parques eólicos, en sitios remotos, donde igual la ambulancia más cercana, si hay ambulancia, pues pueda estar a 40 o 45 minutos. Aquí en España no hay mayores problemas porque tenemos el tema de helicópteros, pero vamos, temas de rescate y trabajos en altura, ya sabéis que si alguien se queda colgado tenemos entre 5 y 15 minutos para evitarle el trauma de suspensión si se queda inconsciente, etcétera. Entonces, en el sector eólico, como comentaba el compañero, pues existen los estándares de GWO. Con eso creo que se ha avanzado muchísimo en estandarizar el tipo de formaciones mínimas que se requiere al personal que va, y una de ellas es pues la de trabajos en altura y rescate, y el módulo avanzado que decía el ART, el Advanced Rescue Training para diferentes escenarios. Normalmente las máquinas muchas tienen un sistema de evacuación en la propia máquina, no siempre, o muchos equipos, hasta ahora muchos equipos, nosotros de hecho íbamos con un equipo de evacuación o de rescate con volante que tiene 120, 136 metros, o ahora que las máquinas son mucho más largas, de cuerda de unos 8 o 10 milímetros. Claro, eso subirlo a la máquina pues pesa muchísimo. Y además después tenemos el problema que dentro de la máquina pues es bastante voluminoso, pesa y muchas veces pues no te lo llevas al sitio donde estás trabajando. Por eso nosotros hemos apostado por un equipo de evacuación individual que lleva cada trabajador encima suyo, con la longitud de cuerda necesaria, o sea, podemos escoger. Ten en cuenta, por ejemplo, 120 metros de cuerda, el equipo de evacuación pues pesa, me parece que son unos 4 kilos. Es un poquito más grande que un ordenador portátil. Entonces, bueno, sí que es un poco latoso, pero es fácilmente manejable dentro de la máquina para que te lo puedas llevar. Y el equipo de rescate, podríamos haber optado por llevar adicionalmente un equipo de rescate. Hemos optado al final
por llevar un equipo de rescate compatible con este sistema de evacuación propio, que no deja de ser, al final es un sistema de poleas, el equipo de rescate, y subimos todo este material en un barril que hemos dotado de este equipo de poleas, del desfibrilador. Creo que algún compañero antes también comentaba la necesidad de ir implementando la formación y la presencia de desfibriladores en sitios de trabajo remotos. Nosotros llevamos un desfibrilador siempre con nosotros y se lo exigimos a las contratas que vayan a hacer cualquier tipo de trabajo eléctrico. Y dentro de ese barrilete tenemos pues un botiquín de primeros auxilios más completo que el que podamos llevar en el coche o que existen en las máquinas, un collarín y algún material adicional, pues la manta térmica, etcétera. Y eso se sube, siempre el trabajador, la primera vez que sube está con su evacuador, y el primer viaje que se hace con el polipasto, lo primero que sube a la máquina va a ser este barril de rescate con el kit de emergencia. Llevamos 2 años haciendo las formaciones a todo nuestro personal con este equipo y de momento, estamos contentos porque vemos que realmente la gente tiene el evacuador siempre vaya donde vaya. Si se va al Buje, si se va al fondo de la nacel o si está trabajando a media torre, tiene el equipo de evacuación siempre con ellos. Creemos que es importante pues eso, para poder agilizar la evacuación y facilitar los rescates en caso necesario. Muchas gracias, Begoña. David, de Previnsa, por alusiones, vosotros que sois expertos en este tema. Hola, ¿qué tal? Mira, pues a colación de lo que dice Begoña, exactamente, pues es un poco el trabajo que hemos hecho durante estos años. Los últimos 7 años es verdad que bueno, de la mano de la GWO, es verdad que el estándar era más que necesario y todos estamos de acuerdo en que tenemos que seguir una línea para todos los trabajadores, ya estén aquí en España o estén en cualquier otro lugar del mundo. Hay que trabajar, pero no solo hay que meter estos elementos porque sí, sino como bien decía Begoña, al final hemos partido de la base de procedimentar y que el usuario sepa realmente el uso, por así decirlo, que va a realizar con este equipo y en qué momento, ¿no? Como bien decía Begoña, nosotros trabajamos de la mano de una de las marcas de los evacuadores individuales. Sabéis que todos que tienen que cumplir la norma 3412D, es decir, recuerdo que es del 2012-2011, de uso individual para evacuación. Esto no quiere decir que ahora no valgan los evacuadores o los defensores automáticos, pero sí que es cierto que hay que sacar esas ventajas. Un evacuador individual, por ejemplo, en una capota, un trabajo en capota, es que todos lo conoceréis, me imagino, los que no estáis en el sector eólico, es como subirte al tejado del aerogenerador, ¿no? Si tienes una caída, el defensor te quedas enganchado con unos cabos de anclaje. Con un defensor automático tienes que depender de otra persona. Con un defensor individual incluso puedes tener la posibilidad de hacerte un autorrescate, un autodefenso desde la máquina. O sea, ya nos empieza a dar una serie de facilidades. Por ejemplo, si hubiera una máquina que no tiene elevador, pues el primer usuario tiene que subir por la escalera de uso, de servicio, llega arriba y su compañero le sube por el polipasto, le envía el defensor automático. ¿Qué ocurre? Que en ese momento arriba no tiene nada. Si da la mala suerte que en esos minutos pues él no tiene ningún rescatador arriba, pues tiene un problema. Entonces esto ha sido una solución muy muy buena para este tipo de circunstancias, ¿no? Ya te subes con tu defensor manual por la escalerita, que ya es un poquito más sencillo de llevar, como decía Begoña, es verdad que pesa un poquito y siempre nos ponemos en las miras del trabajador, porque él es el que dice, es que me meten un EPI más, ahora otro más, ahora otro más. Es verdad que para luego su trabajo del día a día, pues oye, es un incordio, es verdad, ¿no? Pero son soluciones a la vida, ¿no? Precisamente para ellos, para subsistir. Igual que el tema de los desfibriladores, que trabajamos hace pues 5 o 6 años y hubo empresas que confiaron en nosotros y empezaron a implementarlos, pero siempre digo que esto tiene que ir procedimentado, no puede ser, llevo un desfibrilador y lo dejo en la subestación y no hago uso de ello más que ahí. Si realmente el trabajador que está arriba en el molino es realmente el que lo necesita, ¿no? Entonces hay que saber en qué momentos y por qué es necesario
ese material. Me parece muy bien que Begoña y otras empresas pues empiecen a utilizar esto y darle esas soluciones a sus trabajadores. Perfecto, muchas gracias, David. Y siguiendo un poco el hilo con el tema tecnológico, por ejemplo, Pablo, hablemos de esa prevención vinculada al desarrollo tecnológico. Pues se han incorporado nuevas tecnologías al mundo de la prevención, pues drones, exoesqueletos, robots. ¿Qué nuevas tecnologías se están incorporando en el sector energético? Yo creo que es fundamental y un poco como comentaban los compañeros, ¿no? El tema del COVID yo creo que ha apoyado mucho también en los últimos meses el desarrollo tecnológico. Si bien, como sabes, Antonio, y algunas de las personas que están presentes en la mesa, yo llevo ya unos cuantos años luchando, ¿no?, por el desarrollo tecnológico. Yo siempre digo, en una sociedad que tiene 32 millones de usuarios que navegan todos los días por un tiempo de 40 días al año de tecnología, o sea, en Internet con el teléfono, por supuesto hay que aprovechar esas cosas. Entonces, ¿qué se está haciendo en el sector? Lo vemos en empresas colaboradoras, algunas de las que están hoy también hablando, o bien otras similares, sobre todo de servicios, la utilización de apps. Hay cantidad de apps ya de gran polivalencia, de gran funcionalidad para hacer autochequeos diarios, para gestionar las emergencias y llevar a los trabajadores diariamente, si tienen una emergencia, que no tengan que pensar en cómo es el plan de autoprotección. Hay cantidad de cosas desarrolladas. También, por otro lado, nosotros tenemos proyectos sobre todo en escenarios horizontales, no verticales, como puede ser un aero, ¿no? Estamos hablando del sector energético y parece que solo hablamos de los molinos, pero tenemos centrales termosolares, tenemos plantas fotovoltaicas. Estamos desarrollando también temas de sectorizaciones, es decir, de sensores con tarjetas NFC, etcétera, que lo que hacen es acotar zonas de riesgo y que los trabajadores lleven unas tarjetas, unas bandas y se nos pueda avisar en tiempo real a nuestro centro de control de la existencia de un trabajador no autorizado para un área específica. También lo que comentabas, hay ya muchas empresas que cuando tienen un daño estructural severo, las empresas de mantenimiento disponen de fotografías, incluso de vídeos, de cómo está la nacelle de un aerogenerador antes de tener que subir en una plataforma a sacar fotos. Es decir, se está aprovechando enormemente las ventajas tecnológicas para mejorar las condiciones de seguridad y salud, y sobre todo en ambientes aislados. Nosotros estábamos también, con un proyecto, como sé que alguna empresa que está aquí, de pulseras, pues estas que todo el mundo llevamos de actividad, que para que puedan controlar pulsaciones, que puedan controlar también temas de temperatura en ambientes muy, muy severos, como puede ser en verano en un parque eólico en Albacete, y se pueda tener monitorizado a los trabajadores en zonas aisladas. Evidentemente, pensar en la prevención, seguir haciendo el sota caballo rey, pues nos quedaremos fuera de la película por muy buenos programas de cultura, muy buenas formaciones que estemos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Gilas, en vuestro caso también, obviamente, vosotros sois un ejemplo de tecnología aplicada a los equipos de prevención y, en este caso, a los EPIs. Sí, claro. Yo estoy convencido también que hoy en día los proyectos los tecnológicos son un factor muy importante en la protección individual. No es el único, pero es muy importante. En Cotral, cuando empezamos ya haciendo protectores a medida que era ya algo muy innovador, haciéndolo a medida, es decir, mejorar la comodidad de este protector. Y sabemos todos que cuando mejoramos un producto se va a llevar más. La segunda parte fue, como lo he dicho en la evolución de nuestros productos, cambiar el material para poder fabricarlo en 3D. Aquí también era una mejora para el bienestar de la persona. Después patentamos un filtro
un filtro multicapas que hoy en día permite, como he dicho, de escuchar un sonido y siendo protegido. Entonces esto lo podremos también añadir en las medidas contra la contagión del COVID-19, porque lo que vemos muchos en las empresas ahora es que cuando dos operarios llevan un tapón o un casco, para hablar, ¿qué hacen? Se acercan y hablan, se quitan el protector y hablan. Aquí, a 1,50 m, puedes perfectamente escuchar la voz de una persona sin acercarte de él. Entonces, también una medida para el COVID-19. Y también, como he dicho, mañana vamos a conseguir introducir la electrónica dentro de esta comodidad. Entonces, sería realmente el 100% de eficacia. Pero como he dicho, no es el único factor. Para mí el factor importante también es la formación y la concienciación. Tener un producto excelente, si no se sabe cómo se usa y por qué se usa, me parece que no vale nada. Perfecto, muchas gracias, Gilas. Una queja que se repite cuando hacemos este tipo de encuentros con diferentes sectores, pues uno de los temas que siempre está presente pues es un poco la burocratización y que hay en exceso en el mundo de la prevención y que muchas veces va en detrimento de una gestión pues más eficaz sobre el terreno. Además, hemos visto por alguna de vuestras intervenciones anteriores pues que se ha incrementado ahora con el tema del COVID y demás. Por ejemplo, Luis, ¿crees que hay un exceso de burocratización? Bueno, la respuesta es que sí, efectivamente, pero ya no la necesaria, porque todas las organizaciones tienen su gestión documental que hacer, su recogida de evidencias en documentación, pero es que, por ejemplo, también depende de los casos. Nosotros, como empresa mantenedora y empresa que hace a lo mejor una intervención, un equipo de 2 personas en 4 clientes al día, pues eso nos multiplica muchísimo la gestión de los accesos. Y luego la coordinación cae, puede ser una documentación mínima, la normal, la que tienen, porque la tienen normalmente, pero están empezando a meter en prevención una serie de cosas que al final no pertenecen a la prevención y que hacen que la prevención se esté convirtiendo en algo pues duro de llevar, porque yo me encuentro plataformas de coordinación que 6 meses después de hacer un trabajo tengo que subir a todos los trabajadores otra vez para que estén en verde para que me paguen. Entonces quiere decir que para liberar una factura que yo tenga que volver a tener a los trabajadores que hicieron un trabajo hace 6 meses, pues eso no es prevención. Eso se llama pues retrasar el pago de una factura. Entonces todas esas cosas te van creando pues, un sinsabor grande sobre lo que estás haciendo, porque al final el equipo de personas que se dedican a hacer esos accesos, pues cada vez le ven menos sentido lo que están haciendo, porque no es prevención. Luego los trabajadores, pues diariamente si les das un montón de documentación que al final es en PDF, sobre todos los accesos que tienen que ir a las empresas, cuánto se pueden leer de eso. Tiene que ser algo mucho más ágil. Y luego las plataformas. Evidentemente, cada empresa tiene sus necesidades formativas. Hay empresas como Repsol que tiene una serie de formaciones específicas que hacer porque tiene una actividad muy, muy dedicada. Y bueno, eso se hace, no hay problema. Se dedica el tiempo que sea necesario. Y se suben esas formaciones y aparte de ahí bien. Pero, por ejemplo, empresas que te cambian a lo largo del año 3 veces de plataforma de gestión, sin haber una migración de datos, con lo cual tú tienes que volver a dedicar el tiempo a subir todos tus trabajadores otra vez a la nueva plataforma. A lo mejor para ellos le ha supuesto un ahorro de 200 euros al año de la cuota que le cobre la empresa, pero a nosotros no parte, ¿no? Es decir, también es verdad que hay una empresa que no hace nuestro trabajo, pues a lo mejor ellos no notan esta gestión tan grande, ¿no? Pero nosotros lo notamos muchísimo. Y yo lo que sobre todo me preocupa es que los trabajadores acaben siendo un poco impermeables a toda la información de los clientes que nosotros le transmitimos, ¿no? Porque al final bueno, si eso estará fuera. Bueno, pues si hay un incendio, pues salimos corriendo. Al final llega un momento que no se escuchan, porque les martilleamos todos los días, ¿no? Con estas cosas. Entonces, bueno, no sé. En nuestro caso, yo... Y sobre todo por lo que decía de retrasar, nos piden, por ejemplo,
contratos de trabajadores. Cuando con un IEC tú puedes saber si ese día el trabajador está de alta, pero no les vale eso, tiene que ser el contrato, si el contrato está todavía por firmar, porque las prórrogas a veces hay que firmarlas, el trabajador está dado de alta, pero bueno, quieren el contrato y no sé, llegan a un nivel de exigencia que yo creo que a veces es excesivo, a llegar a tener la nómina del trabajador y la transferencia bancaria. Bueno, pues al final el trabajador, tú puedes demostrar que ha cobrado de muchas maneras sin necesidad de tener que incumplir la ley de protección de datos y facilitar una nómina de un trabajador. Yo creo que en esto estamos un poco contra las cuerdas con ciertos clientes, incluso al borde de incumplir la ley de protección de datos, como he dicho, ¿no? Y es bastante desagradable. Perfecto, muchas gracias, Luis. Es complicado. Otro tema que puede por encuentros de los profesionales es el tema de la formación, de capacitación. Por ejemplo, te pregunto, ¿me puedes contar algo sobre el modelo de especiales o competencias con la red? Buenas, Antonio, ¿tienes problemas otra vez con el sonido, vale? Por lo menos no te escuché bien. Preguntabas por modelo de competencias profesionales. Vale, ok. Bueno, antes de nada, sí que antes a una referencia que dijo Luis, coincido con él, yo lo he vivido muchos años como empresa mantenedora, ¿no? Las plataformas, y ahora que he pasado al otro lado hace poco, es verdad que muchas empresas aprovechan o se aprovechan las sinergias de determinadas plataformas y se intenta que en una plataforma de CAE se incluya todo el tema de compliance tan de moda, es decir, que aparezcan los libros de políticas hasta económicas, financieras, etcétera, etcétera, evidentemente. Es un mal que está surgiendo en las plataformas y bueno, pues eso, nada, quería aclarar eso. Pues un poco lo que preguntabas, Antonio, mira, es una cosa que llevo años preguntándome, ¿no? Y sobre todo trabajando en ello. Porque es verdad que, como ha hablado antes David, como ha hablado todo el mundo, estamos hablando de formaciones, de 1000 formaciones, y nunca estamos hablando de capacitaciones, ¿no? Que al final es buscar la evidencia documentada, la evidencia de un tercero en que esa formación o valorando, llevando a 45.000, realmente la valoración de la eficacia de esa formación. Nosotros en Plenium, pues lo que hemos desarrollado es un modelo de valoración de la capacitación que están llevando ahora también otras empresas, por lo menos en renovable, y que no deja de ser pues trasladar el modelo de las antiguas distribuidoras, es decir, empresas formadoras para determinadas competencias especiales, como puede ser autorizaciones, cualificaciones, que al final están en manos de las empresas usuarias, y obligar a que un tercero lleve a cabo esa verificación de que esa capacitación es así. ¿Por qué? Pues evidentemente porque se está viendo de todo. En los controles periódicos se está viendo empresas que la formación es una necesidad para ellas y forma parte del contexto natural de la organización, y se está viendo empresas que la formación no es más que un mero trámite. Entonces, pues estamos trabajando en un modelo de esas capacitaciones especiales, sobre todo de comprobar que así son, y bueno, estamos con grandes grupos de fabricantes de aerogeneradores y mantenedores, pues también trabajando a la par en un modelo de capacitación eléctrica, que creo que será el futuro. Muchas gracias, Pablo. Otro tema importante es, bueno, por las dos caras de la moneda del mundo de la prevención, pues es el tema de los EPIs, de los equipos de protección. Y antes, Juana, hablabas un poco de los problemas que habíais tenido, pues de desabastecimiento y demás. ¿Puedes, bueno, pues contarme un poco qué productos, qué no productos, qué productos son específicos vuestros, cómo está el sector, o cómo encontráis, si encontráis respuesta a vuestras necesidades en el mundo de los EPI, o echáis algo de menos? Pues Antonio, te lo voy a resumir rapidito.
¿Vale? ¿Me escucháis, verdad? Bien. Sí, perfectamente. Vale, pues yo creo que el sector eólico ya lleva una trayectoria, ¿vale? Importante, entonces tiene bastante desarrollado ya el modelo de EPI de alta gama que necesita, ¿vale? Es mi opinión, por los riesgos a los que se enfrenta, los trabajos en altura, las evacuaciones y rescates, etcétera. Así que yo creo que la máxima de todas nuestras empresas es no escatimar en costes a la hora de comprar EPIs, ¿vale? Incluso fabricantes que hacen EPIs a medida exclusivos para ese sector. Entonces yo creo que el tema del uso de EPIs de esta alta gama, como indico, es un problema que más o menos está, yo entiendo, más o menos resuelto. Y como empresa mantenedora te puedo comentar a lo mejor que mi problema es que como trabajo con tantos clientes, pues cada cliente tiene homologados sus propios EPIs, ¿vale? Tiene su catálogo de EPIs con sus propias homologaciones y nos exigen en ciertas ocasiones, con los compañeros con los que estamos ahora mismo en la mesa redonda, vamos a utilizar sus EPIs homologados por tecnologías, etcétera. Entonces, claro, esto a nosotros nos provoca tener que invertir en comprar un mismo EPI pues en varias marcas, varios modelos, etcétera. Quizá un poco el inconveniente que yo le veo con lo que conlleva, que es el control y el seguimiento, inspección de toda esta gama de equipos. Perfecto, muchas gracias, Juana. Marcos, vosotros como fabricantes de equipos de protección, Alex, ¿me puedes comentar algo un poco, pues eso, respecto a qué os encontráis con los clientes, si os piden especificaciones específicas, si tenéis que variar producto pues para acomodarlo a sus necesidades? Hola. Nosotros como a veces lo hacemos nosotros hacemos visita técnica al cliente final y nos adaptamos a ellos con las herramientas que nosotros ya tenemos desarrolladas en el mercado. Estamos intentando cada 2 años sacar herramientas nuevas según las peticiones de los clientes. Pero vaya, nosotros con las visitas técnicas resolvemos el 99,9% de las necesidades de los usuarios a la hora de cortar con herramientas seguras. En principio estamos en línea. Perfecto, muchas gracias, Alex. Y como ya estamos terminando, nos quedan solo unos minutos para cumplir el horario previsto. Por cierto, os agradezco a todos que os habéis ceñido tan perfectamente al tiempo establecido. Un par de preguntas a modo de conclusión. Lo primero, sobre los retos, ¿cuáles son los principales retos que tenéis? Por ejemplo, José, ¿cuáles son los principales retos que tenéis encima de la mesa? Pues nosotros básicamente el tema de la transición energética, ¿no? Tenemos que está tan en boga y que es una realidad y que nosotros, como otras empresas del sector, nos tenemos que adaptar y tenemos que madurar en esa transición, ¿no? Eso nos va a implicar que vamos a tener un escenario de proyectos muy diverso, no solo del tema de oil and gas, de exploración y producción, también de la parte de downstream y de marketing, pero nuevos escenarios como el tema de la generación de hidrógeno, toda la parte de renovables en los que estamos inmersos y también en proyectos como almacenamiento de carbono. Y eso genera una serie de nuevos riesgos, nuevos puestos de trabajo en esta economía verde, ¿no? Y una serie de puestos de trabajo relativamente nuevos que pueden generar y pueden traer riesgos mixtos, digamos, entre actividades que estamos realizando ahora mismo y estos nuevos puestos de trabajo. Entonces esos riesgos pueden generar situaciones diferentes o situaciones nuevas que nos pueden ocasionar problemas que no estaban previstos, ¿no? Entonces mapear todos esos proyectos y mapear todos esos nuevos escenarios es uno de los riesgos que tenemos o uno de los escenarios que tenemos aquí a medio plazo. Otro es el tema de la capacitación. Como se comentaba anteriormente, no solo la formación, sino la capacitación de los trabajadores y asegurar que tienen las cualificaciones y la experiencia necesaria para nuestros activos y para nuestros proyectos. El tema de las plataformas que se han mencionado en varias ocasiones, como operador, digamos, o como cliente, entre comillas, nosotros lo utilizamos y es algo que nos permite homogeneizar un poco los requerimientos con las diferentes compañías contratistas.
Sí que es cierto que es un poco dolor, pero sobre todo en un escenario de entornos maduros, con una formación y una cultura de seguridad madura, es quizá más burocrático, pero en situaciones donde trabajamos en países con una gran dispersión y una gran heterogeneidad de empresas y de experiencias, es una herramienta francamente útil. Perfecto, muchas gracias, José. Y así, a modo de conclusión, pues por ejemplo termino con Miguel Ángel, pues cuál, así que concluya este evento, pues cuál debe ser la estrategia principal para preservar la seguridad y salud de los trabajadores en el sector energético. Muy bien. Yo creo, Antonio, que puedes apuntar para un próximo evento a hacer un debate sobre coordinación de actividades empresariales, que creo que tendría mucho éxito. Creo que estamos triunfando. Ahora voy a tu pregunta. Simplemente haría una reflexión. Toda esta cantidad ingente de documentación y de papeles a los que se refería Luis, y que en muchas ocasiones tiene mucha razón, no están sustentados por ninguna normativa, por ningún real decreto. No hay absolutamente nada que te diga cuál es la documentación que debes pedir y la que no. Por lo cual, ahí los profesionales tenemos que poner sentido común y solicitar aquella documentación que realmente nos ayuda a que el trabajo se haga de manera segura. El resto es, perdóname la expresión, dar un poco de comer al diablo. Y al final, la plataforma no deja de ser el medio. El medio que utilizamos para intercambiar esa documentación. Pero las plataformas no son culpables, los culpables somos los que las alimentamos, los que ponemos los requerimientos que solicitamos a través de ellas, ¿no? Y eso yo creo que es una reflexión para el sector en general, y para todos los profesionales. Yo creo que esto se nos ha ido un poco de las manos, yo estoy con Luis, eso le comprendo, empatizo y le apoyo. Respondiendo a tu pregunta, en cuanto a la estrategia, en ANAF lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. La estrategia respecto a la seguridad y salud pasa por la cultura organizacional, por tener una cultura de excelencia y ser una empresa intrínsecamente segura, una organización intrínsecamente segura. Yo creo que no hay ejemplos en el mundo donde podamos encontrar organizaciones exitosas, brillantes, líderes en sus sectores, con unas performances y unos rendimientos desde el punto de vista productivos, económicos, que sean inseguras, o que tengan un historial negro en cuanto a seguridad detrás. Es decir, al final, la excelencia es aquello que nos ayuda, esa cultura, esa manera de hacer bien las cosas de manera natural, a hacer las cosas de manera segura, con lo cual es ahí donde tenemos que apostar y es ahí donde tenemos que poner todos los inputs y los énfasis, porque al final el éxito como organización nos lo va a dar toda una actuación integral. Cuando somos capaces de hacer las cosas bien, de manera repetida y de manera consistente, con seguridad, es cuando las organizaciones triunfan. Si no, tenemos en el famoso queso con agujeritos de Rison, significa que tenemos lagunas por ahí por donde se nos están colando debilidades. Y esas debilidades afectan la seguridad en el caso que nos afecta a nosotros, que hablamos nosotros, pero afecta a otros ámbitos de gestión de la organización, con lo cual lo que demuestra las organizaciones que son intrínsecamente inseguras o que su performance no es todo lo segura que debería, lo que está demostrando es que tiene debilidades no solo en eso, sino en muchos otros ámbitos de gestión, con lo cual las soluciones, los problemas son integrales y no tienen una única causa ni una sola única raíz, pero también las soluciones son multicausales, transversales, y hay que intentar enfocarlas, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista cultural. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel Ángel, y damos por finalizada esta sesión, pues agradeciendo a todos los que habéis participado con vuestros interesantes casos de éxito y buenas prácticas, y con este interesante debate donde se han tratado pues muchos aspectos de seguridad laboral que lo que demuestran es que el sector energético en España es un sector puntero desde el punto de vista de seguridad laboral y de prevención de riesgos laborales, y es gracias pues a los grandes profesionales que hay detrás de los departamentos de prevención.
Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a los asistentes que se han conectado a este evento, gracias a las empresas Cotral, Martor y Previnsa que nos ayudan en la organización de este tipo de encuentro y que sin su apoyo pues no sería posible.